Por ejemplo, el caso de Perú. ¿Por qué ese país que tiene una gran estabilidad macroeconómica y se convierte, por ejemplo, en un caso único, 27 años con inflación anual de un dígito? Es el líder de la región por esa bajísima inflación. Una envidia para los argentinos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Como se sabe, Perú ha registrado una de las inflaciones más bajas a nivel de Latinoamérica y es líder en estos asuntos económicos. El gran manejo que está teniendo el Banco Central de Reserva del Perú, presidida por Julio Velarde, está haciendo un buen trabajo en la economía peruana, y es que no solo en Perú han reconocido su gran labor, sino también en otros países. En este caso, en la TV argentina hicieron un análisis de cómo se maneja la economía peruana, ya que los argentinos, junto con el actual presidente, que es Javier Milei, están implementando las medidas que implementó Perú antiguamente para levantar su economía que estaba en el suelo. Pero veamos todo lo que dijeron esos periodistas y economistas argentinos sobre Perú y luego hagamos un análisis. Por ejemplo, el caso de Perú. ¿Por qué ese país que tiene una gran estabilidad macroeconómica y se convierte, por ejemplo, en un caso único, 27 años con inflación anual de un dígito? Es el líder de la región por esa bajísima inflación. Una envidia para los argentinos. Y sin embargo, 70% de informalidad laboral. ¿Qué pasa con una macroeconomía cuando es estable? Desde hace 27 años llevaba lideraba ese rango en Chile, ahora lo lidera Perú, con una inflación interanual en agosto de 2%. El Perú lanza su programa de estabilización el año Fujimori, en agosto del año 90. Veníamos de una inflación, digamos, que terminó el año, de hecho, en 7.600%. Se requirió un ajuste fiscal monstruoso, un ajuste de precios relativos, un déficit cero, un comité de caja, provisión de que el Banco Central emita dinero para financiar al gobierno, ¿no? Que fue radical. Más monstruoso, el ajuste más monstruoso que el que lleva adelante el presidente Milei, que considera que es el ajuste más grande de la historia mundial. No. En ese momento, digamos, el Perú enfrentaba gravísimos problemas. No lo quiero comparar con Argentina, cada país tiene sus peculiaridades, pero estamos hablando de una recaudación fiscal de 4% del PBI. O sea, era imposible, no había dinero para gastar, estaba completamente licuado. ¿Te referís a la institucionalidad del Banco Central con la autonomía del Banco Central en la Constitución del 93? ¿A eso puntualmente? Sí, a la institucionalidad macroeconómica, digamos, con una continuidad de funcionarios, ¿no? que han estado años. O sea, Julio Velarde estaba en el Banco Central el año 90. O sea, estamos hablando de una continuidad. Claro. Y es presidente desde 2006, ¿no? Exactamente. Claro. No importa si gobiernos de extrema izquierda, de centro, de derecha, no importa si pasan 5 o 6 presidentes en 5 años, Julio Velarde continúa. Piero, una macro estable es una condición necesaria pero no suficiente, pero es la condición necesaria para un primer proceso de crecimiento. Ante una macro inestable no hay crecimiento posible. Una macro estable da un primer rebote de ese crecimiento. ¿Esa sería la lógica? Sí, y creo que es innegociable. O sea, digamos, en este momento, o sea, en el Perú en el 90 lo más importante era reducir la inflación a un nivel manejable para que los esfuerzos y energía de los agentes y de los actores privados estén más en la parte productiva, no tanto en la especulación. Un gran exportador de arándanos que convirtió al Perú en el primer exportador de arándanos en el mundo, desplazó a Chile y a Canadá de esa posición. ¿Cuánto de ese fenómeno, si lo podés mensurar, tiene que ver con la inversión privada y cuánto con políticas públicas? Yo creo que es importante entender que lo que ocurrió fue un boom agroexportador, digamos, que comienza a fines de los 90, se consolida en este siglo, de frutas y hortalizas en el Perú, ¿no? Donde primero comienzan los espárragos, después las uvas, las paltas, y la última gran estrella fue el arándano. Una combinación de políticas públicas que fue, digamos, lo que terminó este boom de agroexportación y permitió que el desierto de la costa peruana se llenara de campos de altísimo nivel de productividad. Yo diría que de manera más general incluso, el boom agroexportador peruano es el mejor ejemplo de cómo haciendo política pública de la buena, sin ideología, tratando de resolver los problemas que afectan a un sector, puede llevar a encontrar un sector que no existía. O sea, de la nada
a 10.000 millones de dólares de exportaciones en pocos años, de no existir en el sector básicamente, a ser el primer exportador del mundo de arándanos, el segundo de uva, el segundo de palta y you name it. Así como pudimos ver en la entrevista, Perú ha alcanzado un récord histórico, ya que luego de 27 años y luego de 7 meses, la inflación se ha mantenido en un solo dígito. Recordemos que Perú en la década de los 80 era un país inestable, con mucha pobreza y un problema económico considerable. El presidente Alberto Fujimori, que entró en la década de los 90, implementó políticas para levantar la economía peruana, donde muchas leyes favorecieron al libre mercado, ya que, según lo que dicen en esta entrevista, Perú en la década de los 80 se sucumbió en la máxima pobreza e inflación que pudo existir. El presidente Alan García Pérez tomó malas decisiones y Perú se fue al abismo. Luego de su gobierno, Alberto Fujimori tomó el mando, fue uno de los presidentes que levantó de la crisis al Perú. Tomó medidas importantes contra la inflación, poniendo un banco central autónomo y con un presidente como Julio Velarde, que entró en la década de los 2000 para mantener y llevar de la mejor manera la economía peruana. Perú no ha devaluado su moneda. Frente al dólar se siente un país muy fuerte y la inflación no es mucha a comparación de otros países, recordando que Perú es uno de los países que tiene moneda propia, ya que por ejemplo en la región hay países como Ecuador que tienen monedas de otro país como es el dólar americano, pero Perú con su propia moneda se hace fuerte y la economía se mantiene en equilibrio, no generando algún desbalance que pueda afectar a los ciudadanos peruanos. Según la entrevista, Perú en los últimos años ha ido creciendo notablemente en el tema económico, mejor dicho en el tema macroeconómico, pero no se ve reflejado mucho en el tema microeconómico, ya que el Perú es uno de los países que más informalidad hay en toda Latinoamérica. Mejor dicho, sería uno de los países donde mayor es la informalidad. Comparando a Argentina, por ejemplo, Perú tiene casi más del 50% de su economía en la informalidad, mientras que Argentina tiene aproximadamente un 30% de informalidad. Pese al crecimiento de Perú en el tema económico, la informalidad es la que sigue reinando en la economía peruana, caso contrario de la Argentina. Aunque según esta analista argentina menciona que Perú ha crecido macroeconómicamente, pero en la microeconomía no se ha visto un avance significativo. Javier Milei, actual presidente de la Argentina, ha implementado políticas económicas como lo hizo Alberto Fujimori en la década de los 2000. Recordemos que el Perú de la década de los 90 fue peor que la Argentina de este tiempo, es decir, para Argentina será más fácil salir de la crisis que de Perú, ya que el pueblo peruano en ese tiempo, aparte de vivir un tema económico bastante mínimo, también vivía el flagelo del terrorismo que empeoraban las cosas en el país. Y así como dijeron en esta entrevista, Perú a lo largo de estos años ha ido incrementando su economía de manera considerable, no solo en la minería sino también en la agroexportación, ya que Perú en los últimos años no solo ha querido vivir de la minería, que es su principal fuente de ingreso y la que aumenta el PBI peruano, sino también ha ido revolucionando la agricultura, pues es por ello que se ha convertido en el primer productor de arándanos del mundo. Y no solo este producto, sino también diversos productos como espárragos, uvas, entre otros, que hacen y posicionan a Perú como uno de los mayores exportadores de productos agrícolas. Eso, acompañado de lo fuerte que es el Banco Central presidido por Julio Velarde, hacen que la macroeconomía peruana siga en aumento y la inflación no sea notable como en otros países. Pero luego de escuchar todo lo que dijeron estos periodistas y comunicadores argentinos, me gustaría saber qué es lo que piensas en la cajita de comentarios. Deja tus impresiones para más contenido interesante como este. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Muchas gracias.